16 de enero de 2001, 1 de la tarde. Laurent Désiré Kabila, el hombre que había liberado al país de una dictadura de 30 años, recibió 3 disparos en su despacho. Cayó al suelo, se desangró, estaba a todos los efectos acabado. Pero entonces ocurrió lo imposible. Oficialmente el presidente estaba herido. Lo subieron a un avión y a partir de aquí, el silencio. Hoy te contaré cómo se llegó hasta este punto y las 3 teorías de su asesinato que he encontrado al investigar sobre este caso. Esta es la historia de cómo un revolucionario marxista que decepcionó al Che Guevara acabó convirtiéndose en el epicentro de la Primera Guerra Mundial africana. Prepárate, porque aquí verás más traiciones que un capítulo de Juego de Tronos. Bueno, tampoco exageremos. Esta es la historia de Laurent Kabila. La mayoría de la gente cree que Kabila apareció de la nada en los 90. Error. Kabila era un fantasma que llevaba 30 años esperando su turno. Estamos en 1960, el Congo se independiza de Bélgica, y es del caos. Patrice Lumumba, el héroe nacional, es asesinado. El país se rompe y en medio de ese desastre aparece un joven Laurent Kabila. Tiene 20 años, habla francés, inglés, suajili y tiene una ambición desmedida, y se declara lumumbista. Se va a la selva, quiere la revolución total. Y aquí es donde entra uno de los cameos más surrealistas de toda la historia. Año 1965, el mismísimo Ernesto Che Guevara aterriza en secreto en el Congo. Viene a exportar la revolución cubana, busca líderes locales con los que luchar y le presentan a Kabila. ¿Y sabes qué pasó? Que el Che Guevara lo odió. El Che escribió en su diario cosas brutales. Dijo que Kabila pasaba más tiempo en las capitales extranjeras bebiendo whisky y persiguiendo mujeres que en el frente de batalla. Lo llamó turista revolucionario, dijo que le faltaba seriedad central. Básicamente el Che vio a un hombre con carisma, pero sin disciplina. Y tenía razón, a medias. Cuando la rebelión de 1965 fracasó y el Che se fue decepcionado, Kabila no se rindió. Hizo algo que demuestra lo tozudo que era. Se retiró a las montañas de Fiti Baraka, cerca del lago Tanganika, y allí fundó su propio mini país. Lo llamó Ewa Bora. Esto es fascinante y casi nadie habla de ello. Durante las décadas de los 70 y 80, mientras Mobutu destrozaba el Zaire con su cleptocracia, Kabila gobernaba este pequeño territorio marxista en la montaña. Y para hacer el guión de este vídeo he tenido que leer 2 libros sobre este tema. Uno de ellos es Kabila y la revolución congoleña de Ludo Martens. Según las investigaciones de Ludo Martens, aquello no era solo un campamento. Tenían sus propias escuelas, su agricultura colectiva, su policía popular. Kabila era el rey absoluto de ese microcosmos. Y allí aprendió a gobernar sin oposición. Aprendió que la lealtad se compra o se fuerza. Ludo Martens en su libro dice que la vida de Kabila fue una sucesión de 4 milagros. Mientras todos los grandes líderes como Lumumba o Mulele eran asesinados por la CIA o por Mobutu, Kabila esquivó la muerte una y otra vez durante 30 años. Era inmortal, o eso parecía. Y hay una anécdota brutal que cuenta Martens. Cuando Kabila por fin ve que va a ganar la guerra, hace una llamada telefónica. Y no llama a un general ni a un banquero, llama a Léonie Abo, la viuda del héroe Pierre Mulele y madre de la revolución. Y le dice: mamá, prepárate, estamos volviendo a casa. Esa llamada conectaba 30 años de sufrimiento con la victoria final. Pero claro, un mini-estado no se financia solo con aire. Kabila se mantuvo vivo traficando con oro, diamantes y marfil. Incluso secuestraron a estudiantes occidentales en 1975 para pedir un rescate. Era un superviviente nato, un hombre olvidado por el mundo que engordaba en la selva mientras esperaba que la historia le diera una segunda oportunidad. Y esa oportunidad llegó con un baño de sangre. Saltamos a 1966, el mundo ha cambiado, el muro de Berlín ha caído y en el país vecino, Ruanda, acaba de ocurrir el genocidio. Millones de refugiados huyen al Zaire, el Congo de Mobutu, y entre ellos se esconden los genocidas Hutus. El nuevo gobierno de Ruanda, liderado por Paul Kagame, quiere entrar a por ellos. Y déjame en comentarios si quieres que haga un vídeo sobre el genocidio de Ruanda o de cualquier otro tema, te leo siempre. Pero no pueden invadir el Congo abiertamente, quedaría fatal ante la ONU. Necesitan una cara amable, un congoleño que lidere la rebelión. Pero ojo, en Golet, te hablaré con más detalle más adelante, en su libro nos recuerda algo clave. No fue solo una invasión externa. En la región de Masisi, dentro del Congo, los tutsis locales estaban siendo cazados como animales mucho antes de que llegaran los ejércitos. Mobutu les había quitado la nacionalidad. Las milicias locales quemaban sus aldeas. Kabila no solo reclutó niños, reclutó
la rabia de un pueblo, los Banyamulenge, que luchaba por su supervivencia física en Masisi. Necesitaban un títere y se acordaron del viejo revolucionario de la montaña. Sacaron a Kabila de su retiro, le quitaron el polvo, le dieron teléfonos satélites, dinero y armas. Así nació la AFDL, la Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación. Pero Kabila tenía un secreto: no tenía ejército. Sus viejos guerrilleros eran ancianos, así que reclutó a los Kadogos. Y míralos bien: botas de goma para la lluvia, ropa militar que les queda grande, miradas perdidas. Estos niños, algunos de apenas 10 o 12 años, se convirtieron en la infantería de Kabila. Eran disciplinados, valientes y leales hasta la muerte a Sumsde, el viejo. Con el apoyo de la artillería ruandesa y ugandesa y la carne de cañón de los Kadogos, Kabila empezó a caminar hacia el oeste, hacia Kinshasa, la capital. Y fíjate bien en este mapa, parece una liberación, ¿verdad? Pero lo que nadie sabía entonces es que cada kilómetro que avanzaban, Kabila estaba firmando una deuda de sangre que le costaría la vida 4 años después. Fue un paseo militar, el ejército de Mobutu, podrido por años de corrupción, no luchaba. Los generales vendían las armas a los rebeldes y huían. Las ciudades caían sin disparar un tiro: Kisangani, Lubumbashi. La gente salía a las calles a recibirlos. Estaban hartos de Mobutu, veían a Kabila como el Mesías, la salvación. Y el final del leopardo fue patético. Ngolet describe cómo Mobutu, abandonado por sus amigos americanos y franceses y devorado por el cáncer, tuvo que huir no como un rey, sino como un fugitivo. Y en su huida precipitada desde el aeropuerto de Gapadolite, sus propios soldados dispararon contra su avión mientras despegaba. El hombre que fue dueño del Zaire se fue bajo una lluvia de balas de su propia guardia. Y al día siguiente los Kadogos entran en la capital. Kabila se autoproclama presidente, cambia el nombre del país. Zaire ha muerto. Larga vida a la República Democrática del Congo. Y parecía un cuento de hadas, ¿verdad? El viejo revolucionario gana y el dictador huye, pero había un problema gigante. Kabila había firmado pactos con el diablo para llegar hasta allí, porque Ruanda y Uganda no le ayudaron gratis. Querían seguridad en sus fronteras, sí, pero también querían influencia y recursos. Y Kabila, que tenía un ego del tamaño del río Congo, no estaba dispuesto a ser el títere de nadie. El primer año de gobierno de Kabila fue extraño. Gobernaba por decreto, no había constitución, y su círculo más cercano no eran congoleños, eran ruandeses. El jefe del ejército congoleño, James Kabarebe, era ruandés. Imagínate que el jefe del ejército de tu país fuera de la nación vecina. La gente en Kinshasa empezó a murmurar. Empezaron a llamar a Kabila el extranjero. Y Kabila sintió la presión. Sabía que si no se deshacía de sus tutores, el pueblo se le acabaría echando encima. Así que en julio de 1998 tomó una decisión suicida. Una decisión que cambiaría la historia de África para siempre. Agarró un micrófono y dio una orden por radio: todos los soldados extranjeros deben abandonar el territorio congoleño inmediatamente. Y fue una declaración de guerra. Ruanda y Uganda se sintieron traicionados. Nosotros te pusimos ahí, pensaron. Y nosotros te quitaremos, pensaron también. Apenas unos días después, invadieron, pero esta vez no para ayudar a Kabila, sino para matarlo. Lanzaron una operación aerotransportada audaz, secuestraron aviones en Goma y volaron hasta el otro lado del país, a la base de Kitona, a las puertas de Kinshasa. Kabila estaba rodeado, Kinshasa estaba a punto de caer, cortaron la electricidad de la capital, la ciudad estaba oscura, aterrorizada, y en ese momento de desesperación, Kabila hizo su segunda jugada maestra. Llamó a sus viejos amigos de la era marxista. Llamó a Angola, llamó a Zimbabue, llamó a Namibia. Si yo caigo, les dijo, vosotros sois los siguientes. Y vinieron. De repente el suelo del Congo se convirtió en el campo de batalla de 9 ejércitos nacionales. Zimbabue trajo aviones de combate y se le llamó la Primera Guerra Mundial Africana. Y no es una exageración periodística, fue una matanza continental por el control del corazón de África. Kabila salvó su gobierno, pero a un precio terrible. El país se partió en 3. Y aquí hay un dato que te va a helar la sangre. Años después, el Comité Internacional de Rescate publicó un informe sobre lo que provocó esta guerra. Y no hablaron de miles, hablaron de más de 3 millones de muertos. Y estimaciones posteriores suben a 5 millones. La mayoría por hambre y enfermedades causadas por el colapso. No fue una guerra, fue un apocalipsis demográfico que el mundo decidió ignorar. La guerra se estancó, pero la verdadera amenaza para Kabila ya no estaba en el frente de batalla, a miles de kilómetros. La verdadera amenaza estaba durmiendo bajo su propio techo. La paranoia se había instalado en el palacio de mármol, y como dice el dicho, cría cuervos y te sacarán los ojos.
Enero de 2001. Kinshasa es una olla a presión, la economía está hundida, la gente tiene hambre y Kabila se ha vuelto paranoico. Ve conspiraciones en todas partes, ha empezado a purgar a sus propios generales. Incluso ha encarcelado a su viejo amigo y cofundador de la AFDL. Pero su mayor error fue con los Kadogos. Esos niños soldado que lo llevaron al poder habían crecido. Ya no eran niños, eran hombres jóvenes armados y enfadados. Se sentían maltratados. Veían cómo los generales vivían en el lujo mientras ellos pasaban hambre. Kabila ordenó la ejecución de varios Kadogos acusados de conspiración en la ciudad de Kivu. La noticia corrió como la pólvora entre la guardia presidencial. 16 de enero, Palacio de Mármol. Kabila está en su despacho. Es una sala grande, fría. Está reunido con un asesor económico. La versión más aceptada cuenta lo siguiente. Entra Rashidi Kasereka. Es un guardaespaldas, un antiguo Kadogo. Tiene 18 o 19 años. Se acerca al presidente. Kabila piensa que le va a susurrar algo al oído. Se inclina. 3 disparos. Cuello y abdomen. El caos es absoluto. El coronel Eddie Capen, jefe de personal, oye los disparos, entra corriendo y encuentra a Kabila en un charco de sangre y a Rashidi intentando huir. Capen no intenta detenerlo, dispara y Rashidi cae muerto. Y aquí es donde se cierra la trampa. El asesino está muerto, el presidente se está muriendo, no hay nadie a quien interrogar. Y no olvides suscribirte al canal para más historias de África. Y lo que siguió fue esa farsa de 2 días que te he contado al principio. El traslado del cuerpo a Zimbabue, los médicos fingiendo que intentan reanimar un cadáver, los generales en Kinshasa reuniéndose en secreto porque tienen miedo de que el pueblo se revolucione contra ellos. ¿Y quién iba a sucederle? Pues necesitaban a alguien manejable, a alguien callado, y miraron al hijo, Joseph Kabila, jefe del ejército de tierra, pero un completo enigma. El 18 de enero finalmente se anuncia la muerte. El 26 de enero Joseph asume el poder. Paradójicamente, la muerte de Laurent Kabila fue lo mejor que le pudo pasar a la paz. El viejo era un obstáculo, era terco, no quería negociar. Su hijo, más débil políticamente y presionado por Occidente, abrió las puertas al diálogo que provocaría el fin de la guerra años después. Y aquí es donde vuelve a entrar el segundo libro clave que he investigado, Crisis in the Congo, de François Engolet. Y este libro es fundamental porque destapa lo que otros muchos callan. Porque según él, la paranoia de Kabila no era infundada. En su investigación no se queda solo con la versión oficial, despliega el abanico de sospechosos. 1. La pista angoleña. Kabila había traicionado a sus aliados de Angola, apoyando a los rebeldes de UNITA a sus espaldas. Los generales angoleños querían quitárselo de en medio. 2. La pista occidental. Se dice que la CIA y Bélgica estaban hartos de su obstinación y dieron luz verde. Y 3. La pista libanesa. Y esta es la más fuerte. Días antes de morir, Kabila le quitó el monopolio de los diamantes a la empresa ED Diamonds para dárselo a una empresa israelí, dejando fuera a los poderosos comerciantes libaneses y a los generales congoleños que cobraban comisiones. Kabila tocó el dinero de demasiada gente peligrosa a la vez. Hoy si vas a Kinshasa verás estatuas del Laurent Désiré Kabila. Es un héroe nacional y su mausoleo es sagrado. La historia oficial dice que fue el segundo Lumumba, del que por cierto tengo un vídeo en el canal explicando su historia heroica. Te lo dejo en pantalla. Nos vemos allí.